nos siguen por las redes sociales. Tenemos un gran número de hermanos separados que no les gusta como yo predico, pero están ahí. Están ahí. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios de que ellos me escuchen. Sea para criticarme o para lo que sea, pero ahí están, porque Dios los ha llamado. Que pongan el corazón duro y se tapen los oídos, otra cosa. Pero Dios nos ha llamado a escuchar su palabra. No es casualidad que los hermanos separados, no es casualidad que ellos me estén escuchando también a través de las redes. No es casualidad. Es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso los hermanos separados, sin darse cuenta, llegan a ver los videos míos. Porque Dios quiere que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ellos le enseñaron cosas que no son. Y le voy a comprobar con capítulo y versículo que sobre el sacerdocio. Hoy tengo que hablar del sacerdocio. Hoy es el día del sacerdocio, del sacerdote. Le voy a comprobar que es mentira lo que le enseñaron a ellos. Que el sacerdocio llegó hasta Cristo. Y que ya después de Cristo se acabó el sacerdocio. Con citas, pruebas en la mano. Por eso les pido, hermanos separados, que hoy se los explico. Como es Jueves Santo, haga un sacrificio. Hoy no insulte al cura. No, hoy no lo maldiga, porque hoy es Jueves Santo. Hoy tome la Biblia y compruebe lo que dice el cura, ¿verdad o es mentira? Vamos a comenzar a ver por qué los que se llaman pastores, que no lo son, pero se llaman pastores, le dicen a los hermanos separados que ya no hay sacerdocio. Porque ellos toman el 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, donde dice que todos somos sacerdotes. Entonces dice, ya todos somos sacerdotes. Cuando viene Cristo, antes de venir Cristo, existían los sacerdotes, los que ofrecían sacrificio, los que ofrecían el culto, pero ya viene Cristo Jesús y se acaban los sacerdotes. Ya no hay sacerdotes, todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Ya no es que haya un sacerdote y lo demás, el pueblo, no es sacerdote. No, todos somos sacerdotes. Y como le lee en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, pues el hermano separado está firme en eso. Pues hoy vamos a leerla, vamos a escucharla. Mas vosotros sois linaje escogido. Soy linaje escogido. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Observan ustedes que ahora todos somos sacerdotes? Entonces, parece que los hermanos separados sí tienen razón. Hasta ahí, el pastor pareciera que le está diciendo la verdad. Observen que aquí habla del sacerdocio real, de lo que nosotros llamamos en la Iglesia Católica sacerdocio común de los fieles. Todos tenemos el sacerdocio real. ¿Se acuerda cuando va a un bautizo? Pongan atención. ¿Esa cuál es? Reina Valera. Ajá. ¿Se acuerda cuando fueron al bautismo o cuando usted vaya a un bautismo, presten atención? El sacerdote le unge en la coronilla a todo bautizado y le dice para que entren a formar parte del pueblo de Cristo y sea para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces, sacerdocio real. Es el sacerdocio común de los fieles. En la Iglesia Católica existe ese sacerdocio. Sí existe. Pero no deben confundir el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio real, con el sacerdocio ministerial. Hay dos sacerdocios: el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, el que ministra, el que
está al servicio del pueblo. Si todos somos sacerdotes, hay uno que dirige, hay uno que ofrece, hay uno que está en representación del pueblo, ejerce un ministerio, se llama sacerdocio ministerial. Hoy vamos a ver los dos sacerdocios. Y debo decirle a los hermanos separados que me escuchan, corazón, que ese sacerdocio común de los fieles, ese sacerdocio ministerial, nación santa, pueblo elegido por Dios, consagrado por Dios, eso no era solamente después de Cristo, eso ya existía en el Antiguo Testamento. Está Éxodo capítulo 19, versículo del 5 en adelante. Verá que lo que San Pedro dice no es algo novedoso. Que su pastor no lo haya encontrado en el Antiguo Testamento, es el problema de él. Pero hoy un cura le va a mostrar que eso ya existía. Que eso no es que, viene de San Pedro y dijo algo novedoso, que los fieles eran sacerdotes, sacerdocio común de los fieles, nación consagrada, pueblo elegido por Dios. Eso ya lo había dicho Dios al pueblo de Israel. Sin embargo, en el pueblo de Israel existía el sacerdocio común de los fieles, que era todo el pueblo, y el sacerdocio ministerial, que era el que ofrecía los sacrificios, las ofrendas al Señor. Y vamos a encontrar los dos, así de fácil, tan sencillo como buscarlo en la Biblia y comprobar si lo que el cura está diciendo es verdad o es mentira. Tan sencillo, tan sencillo. Solo lo que falta es que tome la Biblia. Por eso mi consejo, hermanos separados, hoy te voy a predicar a ti. Hoy no le voy a predicar a los católicos, te voy a predicar a ti. Y como te voy a predicar a ti, busque la Biblia. La Reina Valera. Ajá, póngale la cámara ahí, Benjamín, para que la vean. Mira. Busque esa, su Biblia, para que ustedes den cuenta que el cura no le está hablando de mentiras. La Biblia suya de usted, así de fácil, ahí. Vamos a leer lo que dice Éxodo, capítulo 19, versículo del 5 en adelante. Y ustedes verán que es exactamente lo que dijo Pedro. Porque al no saber que existe el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, ellos piensan, Pedro inventó un nuevo sacerdocio. Pedro dijo que ahora no existía el sacerdocio ministerial, sino que todos éramos sacerdotes. Mentira, ¿por qué miente? Escudriñen las escrituras. Estudiemos las escrituras, dale. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, y guardara mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Ajá. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y seréis un reino de sacerdotes. Y gente santa. Y gente santa. Lo mismo de Pedro. Ustedes son una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Ustedes son sacerdotes, un reino de sacerdotes. Eso ya estaba escrito en Éxodo. Pedro solamente lo que está haciendo eco a eso. Sin embargo, a pesar de que todo el pueblo de Israel era una nación santa, un pueblo escogido por Dios, tenía el sacerdocio real. Sin embargo, también existía el sacerdocio ministerial, que lo llevaba los hijos de Aarón, que son Leví, la tribu de Leví. Dos cosas. Compruébenlo. Si es verdad, usted dice, mira, los pastores de mi iglesia no me lo habían mostrado. Si no quiere creerlo, tápese los oídos, no busque la Biblia y comience a decir, ese cura está endemoniado. Tranquilo, no hay problema. Seguimos siendo amigos. De todas maneras, sigan ahí. Ahora ya verán que existe el sacerdocio común de los fieles. Pero también existía el sacerdocio ministerial. Y ese sacerdocio ministerial estaba al servicio del pueblo. Y era importante para el pueblo. Y Dios había elegido ese sacerdocio ministerial, a esos sacerdotes,
para representar al pueblo y, ojo, para que él ofreciera sacrificios por los pecados del pueblo y buscara la salvación del pueblo. De una manera figurada, la importancia del sacerdocio ministerial. Ya sabemos que todos somos sacerdotes común de los fieles, sacerdocio real. Ahora el sacerdocio ministerial. ¿Y cuál es la función? ¿Y cuál es la importancia? Josué, capítulo 3, versículo 14. Apele por su Biblia, porque aquí hay una figura de lo que es el sacerdocio. Importancia del sacerdocio. Aquí está el mejor ejemplo que yo pude encontrar en la Biblia de lo que es el sacerdote para el pueblo de Dios, para el sacerdocio común de los fieles, para el resto de la nación santa, para el pueblo escogido por Dios. Mírenlo, figurativamente, dale. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas, El pueblo que era nación santa, pueblo consagrado por Dios, que tenía el sacerdocio real. Cuando partió ese pueblo, para pasar el Jordán, cuando iban a pasar el Jordán, ¿se acuerdan? Venían de Egipto huyendo del faraón, van a pasar el Jordán, siga. con los sacerdotes delante del pueblo, Aquí vienen los sacerdotes ministerial, el sacerdocio ministerial. ¿A dónde estaba el sacerdote ministerial? Delante del pueblo. Y el pueblo era el pueblo elegido por Dios, la nación santa, un sacerdocio real, un sacerdocio real. Era el sacerdocio común de los fieles, pero había otro sacerdocio ministerial. Otra vez, lo último. aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, Los sacerdotes, dice la Biblia, van delante del pueblo, van guiando al pueblo. Eso significa delante del pueblo. Van guiando al pueblo. ¿Por qué quieren los hermanos separados que no exista el sacerdote? Para que no guíen al pueblo. Y si no guían al pueblo, pues cada uno de ellos puede agarrar al que quiera. No hay quien lo guíe, lo puede llevar por otros caminos. Siga. cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes, Los pies, cuidado a ver si los pies del sacerdote son sagrados o no. Cuando los pies del sacerdote que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, estaba desbordado el Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad. pongan la lupa. Teológicamente, ¿qué nos está diciendo la Biblia? ¿Que el sacerdote es un hombre de Dios o no? ¿Que Dios respalda el ministerio del sacerdote o no? Sí. ¿Que hay el poder de Dios en el sacerdote o no? Con solo el sacerdote tocar y el Jordán estaba desbordado, subráyenlo. Con solo tocar los pies del agua, el Jordán se detuvo. El agua se detuvo haciendo muralla a un lado y otro lado. ¿Qué está gritando la Biblia allí? Que los sacerdotes son sagrados. Son consagrados por Dios. Y que el sacerdote va delante del pueblo guiándolo. ¿Se acuerda que va a pasar el Jordán para salvarlo del enemigo? Entonces, ¿quiénes son los que van a salvar al pueblo de la esclavitud del diablo? Creo que Faraón, Egipto, era símbolo de Satanás, del pecado, del mal. ¿Quiénes son los que van representando a Dios, en nombre de Dios, guiando al pueblo para salvarlo del poder del enemigo? Los sacerdotes. Y hasta la misma naturaleza que Dios ha creado reconoce en el sacerdote a alguien consagrado por Dios, a alguien muy importante. La diferencia, cualquier persona podía poner los pies en el agua y el mar no se hacía para lado y lado, pero los sacerdotes, al tocar el agua, se abrió el mar allí para acá.
Que me diga un hermano separado, hoy le estoy predicando a ustedes, hoy con todo el amor. Que me diga si aquí no está diciendo la Biblia que los sacerdotes son importantes para la salvación del pueblo. Son consagrados por Dios. Que me diga si no es verdaderamente que Dios quiso dejar los sacerdotes. Siga. Las aguas se detuvieron lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Todo Israel pasó en seco, se salvó. Dios está dándonos una enseñanza. Dios salva a su pueblo, que es una nación santa, un pueblo escogido por Dios, que tiene el sacerdocio real. Dios lo salva a través del sacerdocio ministerial, que le abre el mar para que pueda escapar del enemigo y pueda salvarse. ¿Cuál es la razón teológica? ¿Cuál es la enseñanza teológica? Dios salva a su pueblo a través del sacerdote. Es importante el sacerdote. Eso figurativamente, ¿sí? En el Antiguo Testamento, eso es una figura. Eso es una figura. Pero no deja de ser una enseñanza. Es una enseñanza. Y por eso voy a ver primero el Antiguo Testamento, después voy a ver el Nuevo, porque ya sé que usted me está diciendo, sí, señor cura, eso es en el Antiguo, pero en el Nuevo no hay sacerdote. No se afane, vámonos despacio, tenemos bastante tiempo. Tenemos bastante tiempo y hoy vamos a gustarnos este caramelo. Hoy nos vamos a saborear este caramelo porque hoy es el día del sacerdote ministerial. Hoy la Iglesia Católica, y ustedes hermanos separados tienen que saber, que hoy la Iglesia Católica celebra el día del sacerdote, hoy es el día de los sacerdotes. Por eso usted, aunque usted no crea en los sacerdotes, en la Iglesia Católica, si se encuentra un sacerdote, en vez de insultarlo, felicítelo, porque hoy es el día del sacerdote. Sí, el Señor ha dejado el sacerdote, y por eso yo me voy a tomar hoy la molestia, sereno, relax, a explicarle por qué es el día del sacerdote, por qué es importante el sacerdote. Ven, otra, Malaquías, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Malaquías, capítulo 2, versículos 7 y 8. De la misma Biblia de ustedes, así que no hay ningún problema. Ya miramos que Dios salva al pueblo por medio del sacerdote ministerial. Ahora, escuche lo que dice Malaquías 2, 7 al 8. Porque los labios del sacerdote, Otra vez. porque los labios del sacerdote, Porque los labios del sacerdote, ese sacerdote que ustedes no quieren escuchar, pero que hoy les está predicando. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Han de guardar la sabiduría. Dice la Biblia que en los labios del sacerdote nosotros vamos a encontrar la sabiduría. Aquel hermano separado, por mucha rabia que me tenga, díganme si Dios no les está dando hoy, por medio de mis labios, la sabiduría que viene de Él, para que ustedes la puedan gustar. Y no solamente ustedes, también los católicos. Los labios del sacerdote guardan la sabiduría. Otra vez, Luis. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios manda? Del labio del sacerdote, el pueblo va a escuchar eso. Entonces, observen que Dios deja el sacerdote para que le proclame al pueblo la sabiduría de Dios. Para que le diga al pueblo cuál es la ley de Dios. Bien, antes de continuar, se me olvidó preguntar, ¿hay algún hermano que no sea católico aquí? ¿Que sea de otra religión? ¿Alguno que sea de otra religión? ¿Todos son católicos? Bueno, bendito Dios. Bueno, entonces seguimos. Sé que por internet sí están. Vamos a ver ya en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento.
¿Será que en el Nuevo Testamento Jesucristo destruyó el sacerdocio? Los hermanos separados dicen, sí, se acabó el sacerdocio, ya en el Nuevo Testamento no hay sacerdote. Vamos a ver si es verdad. Si Cristo eliminó el sacerdote. Hebreo capítulo 7, versículo 11 al 12. Enseñanza de los protestantes. Cristo eliminó el sacerdocio. Enseñanza de la Iglesia Católica. Cristo no eliminó el sacerdocio. Cristo cambió el sacerdocio. Cristo no lo eliminó, no acabó con el sacerdocio. Cristo lo que hizo fue cambiar. Dos doctrinas. Doctrina protestante. Cristo eliminó el sacerdote. Hasta ahí llegó el sacerdocio. De ahí en adelante no hay más. Doctrina católica. Cristo no eliminó el sacerdocio. Cristo cambió el sacerdocio. Ahora vamos a buscar en la Biblia a ver qué dice la Biblia. Si la Biblia está a favor de los católicos que dice que Cristo no destruyó el sacerdocio sino que lo cambió, o a favor de los protestantes que dice que lo eliminó, que ya no existe el sacerdocio. Y ustedes en la Biblia ustedes lo van a comprobar. Así, sereno, relax, tranquilo. No diga que el cura es mentiroso hasta que usted no lo compruebe. Busquen la Biblia. Hoy te estoy predicando con el corazón en la mano. Busquen la Biblia, asegúrese. No hable antes de comprobarlo. Hebreos 7, 11 en adelante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Hay un sacerdocio ministerial que es el levítico. Porque si la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Porque bajo él recibió el pueblo la ley. Porque eso era del Antiguo Testamento y el pueblo había recibido la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Mire, habla de otro sacerdote. Siga. Según el orden de Melquisedec. Si antes en la antigua alianza existía el sacerdocio de Aarón, de Leví, de la tribu de Leví, en el Nuevo Testamento viene un nuevo sacerdocio que es el sacerdocio de Melquisedec. Y oigan la palabra clave que yo quiero que los hermanos separados observen y la subrayen en la Biblia. Dale. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio. Repítalo. Porque cambiado el sacerdocio. Pongan la lupa con serenidad y háganle zoom. Otra vez. Porque cambiado el sacerdocio. A ver si usted entiende aquí que la Biblia dice, porque destruido el sacerdocio, acabado el sacerdocio, eliminado el sacerdocio. A ver si esa palabra que usted escucha y es de la Biblia suya de usted, Reina Valera, léalo de nuevo, Luis. Porque cambiado el sacerdocio. Entonces, ¿por qué su pastor, con el respeto que merece, por qué él dice que el sacerdocio fue eliminado? ¿De dónde lo saca? Dame el capítulo, dame el versículo donde diga que fue eliminado, por favor. Eso no existe. Existe que dice que el sacerdocio fue cambiado. Repítalo, Luis, repítalo. Porque cambiado el sacerdocio. No se tape los oídos. Abra los ojos. Abra el oído. Si ella escucha la voz del Señor, no le cierre el corazón. Cambiado el sacerdocio. Diga. Necesario es que haya también cambio de ley. Entonces se cambia el sacerdocio y se cambia la ley. Ya hay un nuevo sacerdocio. Ahora, ¿a manera de qué? De Melquisedec. Jesucristo es sacerdote a la manera de Melquisedec. Y si ustedes quieren saber que hay un nuevo sacerdocio a la manera de Melquisedec, ustedes tienen que saber por qué la Biblia dice que el sacerdocio es a la manera de Melquisedec. Vamos a buscar Génesis 14, 18, cuando habla de Melquisedec. Génesis 14, 18, cuando nos habla del sacerdocio a la manera de Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem,
Y sacerdote del Dios Altísimo. Ahí. Sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, de ahí Jesucristo toma el sacerdocio. Ya no es a la manera de Aarón, ahora es la manera de Melquisedec. ¿Por qué ya a la manera de Melquisedec? ¿Ustedes recuerdan cómo era la manera de Aarón? Mataban un cordero, mataban un ternero, mataban un animal, derramaban su sangre, comían su carne, y así era el sacrificio. Jesucristo no vino a eso, no vino con animales. Jesucristo lo que agarró fue pan y vino y dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Sangre de la nueva alianza. Entonces ofreció fue pan y vino. ¿Por qué ofreció pan y vino? ¿Por qué Jesucristo no mató el cordero? ¿Por qué no mató un ternero? ¿Por qué ofreció fue su pan y vino? Porque él era sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿Cómo dice la Biblia otra vez? Sacerdote del Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué fue lo que Jesús sacó de la última cena? Pan y vino. Siga. Y le bendijo. Y lo bendijo. ¿Se acuerda que Jesús hizo lo mismo? Tomó pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Jesucristo es sacerdote a la manera de Melquisedec. Entonces existe un sacerdocio ministerial que ofrece a Dios pan y vino. Ese es el que Jesús toma. Ese es el que Jesús toma. No ha sido eliminado el sacerdocio, fue cambiado. Por eso ustedes verán que hoy estamos celebrando el día del sacerdote. Porque el sacerdote ofrecía en el Antiguo Testamento un animal, sacrificio, y en el Nuevo Testamento ya no es un animal, es pan y vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo es sacerdote de la manera de Melquisedec. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesucristo, sacerdote de la manera de Melquisedec. No olviden que ofreció Melquisedec: pan y vino. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. ¿Se da cuenta que el sacerdote ofrecía sacrificios? Ofrecía un animal, la carne de un animal, el cuerpo de un animal, la sangre de un animal. Jesucristo es sacerdote porque va a ofrecer un sacrificio. Pero ya no será un animal, es su propio cuerpo. Pero lo hizo con pan y vino, porque era a la manera de Melquisedec. Otra vez. Y tomó el pan. Tomó pan, era sacerdote a la manera de Melquisedec. Tomó pan. Y dio gracias. Dio gracias. Y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Que por vosotros es dado. ¿Se acuerda que el sacerdote ofrecía un sacrificio por la salvación del pueblo? Pues Jesús también es sacerdote. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Siga. Haced esto en memoria de mí. Repítalo. Haced esto en memoria de mí. Observan ustedes que Jesucristo está nombrando nuevos sacerdotes a la manera de ¿qué? ¿Cómo sabemos que está ordenando nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec? Porque él ofrece pan y vino, porque es sacerdote a la manera de Melquisedec. Pero lo mismo que él hizo, ahora le está diciendo a los apóstoles: hagan esto. Lo mismo que hizo Jesús, lo tienen que hacer los apóstoles. Si Jesucristo era sacerdote a la manera de Melquisedec y ofrece pan y vino, y le dice a los apóstoles: hagan esto, ofrezcan pan y vino por la salvación de los hombres, y eso es mi cuerpo y es mi sangre. Entonces Jesucristo está ordenando los nuevos sacerdotes.
que no van a ofrecer como a la manera de Aarón un animal, una sangre de animales, que van a ofrecer pan y vino, porque Jesucristo dijo, hagan esto. ¿Qué era esto? Pan y vino. Hagan esto en memoria mía. Siga. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es un nuevo pacto. Ya el pacto antiguo fue abolido, fue eliminado. Ahora es el nuevo pacto, nueva alianza. Pero antes la antigua alianza estaba con sangre. Ahora la nueva alianza también es con sangre. Antes el antiguo sacerdote ofrecía sacrificio. Ahora el nuevo sacerdote ofrece sacrificio. Allá era un animal, aquí es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque Cristo es el Cordero. ¿Se acuerda San Juan capítulo 1 versículo 29? Cuando vio a Cristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los apóstoles fueron nombrados sacerdotes. A ver, cuando yo estaba pequeño yo pensaba que el sacerdote se ordenaba porque antes estaba desordenado. Pero después me puse a estudiar y me di cuenta que esa ordenación no viene de que estaba desordenado, sino que viene de una orden. ¿Cuál es la orden? Háganlo. Esa es la orden. Por eso se llama ordenación. Que recibieron la orden. ¿Por qué los protestantes no hacen eso? Porque ellos no recibieron la orden, no tienen la ordenación. Solo los sacerdotes de Jesucristo pueden hacer eso, porque ellos solamente recibieron la orden. Y miren lo curioso, los protestantes pueden decir y hacer lo que quieran, pero ellos no han recibido la orden, por eso no son sacerdotes. Ellos no tienen sacerdotes porque no han recibido la ordenación sacerdotal. A la manera de Melquisedec, hagan esto, ofrezcan pan y vino como lo hice yo para la salvación del mundo. Mi cuerpo y mi sangre para la salvación del mundo. Háganlo. Los protestantes no lo pueden hacer porque ellos no tienen la ordenación sacerdotal. Ellos no existían en ese tiempo. Entonces, ya vemos que Jesucristo tiene sacerdotes. ¿Cómo sabemos? Porque Él dijo, háganlo. Y San Pablo nos viene a recordar que efectivamente, sí, tiene sacerdotes Jesucristo. Porque allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, San Pablo escribe a los corintios. Y cuando San Pablo escribe a los corintios, le viene a recordar lo que recibieron los apóstoles. Escuche. Porque yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor, por tanto no es invento de los hombres. Otra vez. Porque yo recibí del Señor. Eso no es invento del Papa. Otra vez. Porque yo recibí del Señor. Eso no es invento de los curas. Dale. Lo que también os he enseñado. Lo que les he enseñado. ¿Qué fue lo que él recibió? ¿Qué le enseñaron a él? ¿Y qué es lo que él ha enseñado para que nosotros lo sigamos enseñando? Lo mismo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Escúchenlo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. ¿Cuándo fue entregado Jesús? ¿En qué noche fue entregado? Jueves Santo. Por eso hoy celebramos el día del sacerdote, porque la noche en que fue entregado, Jueves Santo, tomó pan. Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por eso estamos celebrando hoy el día del sacerdocio, Jueves Santo. Porque la noche en que fue entregado, él tomó pan, se lo dio a los apóstoles y le dijo, hagan esto. Lo está nombrando sacerdote. Por eso hoy es el día del sacerdote. Porque la Biblia dice que fue la noche en que fue entregado, Jueves Santo. Eso lo celebramos los católicos. Siga. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se dan cuenta que la sangre de Cristo es para un nuevo pacto? Y que si usted quiere estar en ese nuevo pacto, ahora tiene que ofrecer ya no un animal, sino la sangre de Cristo para poder estar en el nuevo pacto. Siga. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Hay que hacerlo o no hay que hacerlo varias veces? Entonces los protestantes dicen es que Jesucristo se ofreció una vez y no hay que hacerlo más. ¿Cómo que no hay que hacerlo más? Dale otra vez de nuevo, Luis. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hay que hacerlo y dice todas las veces. Si no dijera haced esto todas las veces en memoria mía, todas las veces que lo hagan, ahí deja la doctrina católica. Hay que hacerlo muchas veces. Lo mismo, no hacemos cosas distintas. Hacemos lo mismo. Ofrecemos el único y definitivo sacrificio. El único. Nosotros no hacemos otro sacrificio. Nosotros no matamos otro cordero. Nosotros no. Es el mismo cordero de Dios que se ofrece. El mismo sacrificio. Porque Él asegura otra vez. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hacer esto todas las veces que la bebiera en memoria de mí. Es en memoria de mí. Los hermanos separados lo entienden de una manera y los católicos de otra. Los hermanos separados dicen, es un mero recuerdo. Un mero recuerdo. Los católicos no decimos un mero recuerdo. En memoria de mí significa, recuerden que fui yo quien lo mandé. Hagan esto en memoria mía. Entonces, ¿qué está diciendo? Háganlo. Entonces recuerden que el mandato no es del Papa. No es de los obispos, no es de los curas. En memoria de mí significa, fui yo quien lo mandé. Por eso ustedes lo tienen que hacer. ¿Se acuerda? ¿Quieren verlo en memoria? Recuerda otra vez el 23 para que dé cuenta que Pablo lo hace en memoria de Cristo. Ponga cuidado. El 23 otra vez. Porque yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor. A ver, pregunto, ¿Pablo conoció a Jesús? No, entonces ¿cómo dice que lo recibió del Señor? Porque era en memoria del Señor. Jesús lo mandó. ¿Qué significa yo recibí del Señor? Él lo mandó, yo lo hago. Él no lo recibió del Señor. Es que Pablo está explicando qué significa en memoria mía. Es como si yo mismo lo estuviera mandando. Recuerde que no es invento de los obispos, de los curas, del Papa. Recuerden que fue porque yo lo mandé. Entonces Pablo está convencido que es el Señor. Yo recibí del Señor. Eso significa en memoria mía. Recuerde que fui yo quien lo mandé y punto. Y han pasado tantos años cuando Pablo escribe en Corintios. Ya Cristo había muerto, murió en el 33. La carta a los Corintios se escribe después del 50. Y Pablo dice, yo recibí del Señor. Él no conoció al Señor. Pero como Jesús dijo, háganlo en memoria mía, Pablo dice, yo recibí del Señor. Que en castellano, dice Pablo, yo lo hago en memoria del Señor, en recuerdo del Señor, recordando que fue Él quien lo mandó. Yo recibí del Señor. Síganme. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús. Bueno, entonces aquí viene y nos explica cuando viene el sacerdocio. En la última. El 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay que hacerlo varias veces. Sí. Lo mismo que el Señor hizo, lo mismo, porque yo recibí del Señor ese mandato. Hay que hacerlo. Y cada vez que lo haga, estoy proclamando no la muerte de otro, la muerte del Señor hasta que Él, cada vez que lo haga, hay que hacerlo. Entonces, el sacrificio de la muerte de Jesucristo, hay que hacerlo hasta que Él venga. Cada vez que lo haga. Por eso ustedes verán que la Eucaristía se repite, se repite y se repite y se repite. Hagan esto en memoria mía. Y cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Los evangélicos quieren que nosotros cambiemos la Eucaristía. Y dicen, es que eso se repite y se repite. Es que no han leído la Biblia, que se tiene que repetir. Hasta que Él
vuelva. Es el único y sacrificio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Diciendo, ¿qué significa eso? Diciendo, creyendo, viviendo lo que Jesús alcanzó para nosotros a través de su muerte. ¿Qué fue lo que alcanzó? La salvación. ¿Qué fue lo que ofreció? El único sacrificio. Pues nosotros estamos ofreciendo el único, definitivo y eterno sacrificio, que es el del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso no cambiamos, siempre es pan y vino y siempre la misa es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que Él vuelva. Bien, pues ahora voy a encontrarme, ustedes me van a perdonar, pero hoy yo quiero comerme un caramelo con los hermanos separados. Y me voy a comer el caramelo de Hebreos capítulo... Antes decirle qué significa sacerdote. Hebreos 5:1 en adelante. Hebreos 5:1 en adelante. Antes de comerme el caramelo. Para que entendamos por qué existen los sacerdotes. Porque todo sumo sacerdote, Todos somos sacerdotes. tomado de entre los hombres, Es un nombre tomado de entre los hombres. es constituido Es constituido a favor de los hombres, a favor de los hombres. ¿Se acuerda que estaba a favor del pueblo y cuando tocaron el agua se abrió y el pueblo se salvó? A favor de los hombres. en lo que a Dios se refiere. A lo que Dios se refiere, las cosas de Dios la va a dirigir el sacerdote. Siga. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Cuando Cristo le dijo, agarró pan y le dijo, tome, esto es mi cuerpo. Si quiere ahora lea lo de Mateo 26:26. Cuando toma, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, va a decir que es sangre de la nueva alianza para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es el sacerdote? El que ofrece dones y sacrificio por el pecado. ¿Por qué decimos que en el Nuevo Testamento existen los sacerdotes? Porque Jesucristo dejó ese don y ese sacrificio para el perdón de los, y le dijo a los apóstoles, háganlo. ¿Y qué hacía el sacerdote? Ofrecía dones y sacrificio por los pecados. ¿No fue eso lo que Jesús mandó a hacer? Pongan cuidado para que vean. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo. Escuche lo que dijo, por favor, escuche, para que vea que el sacerdote es el que ofrece dones y sacrificio por los pecados. Les dijo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿para qué? Y cuando él le dice, hagan esto, es para la remisión de los pecados. ¿Qué es el sacerdote? El que ofrece dones y sacrificio para el perdón de los pecados. ¿Para qué le dijo a Jesucristo que hicieran eso? Para el perdón de los pecados, para la remisión de los pecados. ¿Qué los está nombrando? Sacerdote. ¿Cómo sabemos que lo están nombrando sacerdote? Porque el sacerdote era el que ofrecía dones y sacrificio por los pecados. Y Jesucristo le está diciendo, hagan esto hagan esto en memoria mía. ¿Y para qué era? Para el perdón de los pecados del pueblo. Sangre de la nueva alianza para el perdón de los pecados. Los está nombrando sacerdote. Ahora nos vamos a comer el caramelo. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Por favor, yo quiero que ustedes presten atención aquí, hermanos queridos, hermanos separados. Te pido que aunque sea hoy presten atención a este cura. A ver, puede ser que usted un día fue católico, pero nadie se lo explicó. No tienen la culpa. Te perdono, pero hoy tienen la oportunidad de escucharlo. Puede ser que nunca fuiste católico. Te perdono porque nadie se lo ha explicado. Pero hoy tienen la oportunidad de que alguien se lo explique. Vamos a escuchar lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 6 en adelante. Aquí está la explicación de lo que los hermanos separados no entienden.
¿No entienden que una es la función del sumo sacerdote y otra es la función del sacerdote? Una es la función del sumo sacerdote. Cristo es sumo y eterno sacerdote. Y otra es la función del sacerdote. No, yo soy sacerdote. Cristo es sumo y eterno sacerdote. ¿Cuál es la función del sumo y eterno sacerdote? ¿Y cuál es la función del sacerdote? Pongan cuidado. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Continuamente. Yo quiero que ustedes pongan la lupa en varias partes. Otra vez, Luis. Yo le voy diciendo dónde ponen la lupa. Yo le voy diciendo, y ustedes listos con la lupa. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo, que se llama el lugar santo. Recuerda que el tabernáculo está dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En la primera parte, en el lugar santo, pongan cuidado. Entran los sacerdotes. Los sacerdotes, no el sumo sacerdote. Los sacerdotes. Continuamente. Continuamente significa todos los días. En la primera parte del templo, que es el lugar santo, ¿quiénes son los que ofician ahí? Los sacerdotes. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes en esa parte todos los días? Paren la oreja, pongan la lupa, por favor. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahí, para cumplir los oficios del culto. Hermano separado, por favor. Busque en la Biblia suya a ver si dice o no dice así. Para cumplir un oficio. Es el ministerio. Sacerdote ministerial, va a ser un oficio. ¿Y cómo llaman ese oficio que realiza el sacerdote? Repítalo. Continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Cómo llama ese oficio que hace el sacerdote? Culto. A ver, ¿quién es el que según la Biblia dirige el culto? ¿Lo qué? Repítalo, a ver si es verdad. Hermanos separados, escuche. Los sacerdotes continuamente entran para cumplir los oficios del culto. A ver, hermanos separados, usted cuando se va a reunir con los hermanos, usted dice, ¿me voy para dónde? Para el culto. ¿Quién es el que dirige el culto? Repítalo. Los sacerdotes entran continuamente para cumplir los oficios del culto. Epa, ¿qué será lo que pasó? Usted dice que usted va para el culto y usted no tiene sacerdote. Entonces, ¿quién va a dirigir el culto? Si la Biblia, que es palabra de Dios, búsquelo, no se moleste conmigo, no se tape los oídos, no se ofenda. Solamente use este pote que Dios le ha dado y miren cómo los pastores lo han engañado. Ellos dicen, nos vamos para el culto y no tienen sacerdote. Nos vamos para el culto y no tienen sacrificio. Explíqueme a alguien qué es ese culto. Si la Biblia dice que el culto lo ofrece, otra vez Luis. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Solamente la Iglesia Católica, que tiene los sacerdotes, puede ofrecer el culto de la nueva alianza. Los protestantes, para engañar a la gente, encontraron en la Biblia una vez la palabra culto y dicen, me voy para el culto. Pero no sabe quién ofrecía el culto. Tampoco sabe cómo era el culto. Pero aquí la Biblia dice que los que ofrecen el sacrificio, que ofrecen el oficio, el sacerdote ofrece el oficio del culto. De modo que el culto de ustedes, con el respeto que merece, es de pura palabra, es de pura mentira, es falsedad. Los evangélicos no van al culto porque no tienen sacerdote, no tienen sacrificio. Lo hace el sacerdote. Otra vez y sigue Luis. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios
del culto. Ajá. Pero en la segunda parte, En la segunda parte, ojo, miren la segunda parte. solo el sumo sacerdote Observen que en la segunda parte, que es en el lugar santísimo, entra solo el sumo sacerdote una vez al año, una vez al año. Los sacerdotes, todos los días. El sumo sacerdote, Cristo, que es sumo sacerdote. Por eso Él entró de una vez para siempre. ¿Cuál era el lugar santísimo? ¿Qué representaba el lugar santísimo para el pueblo judío? Representaba el cielo. Jesucristo entra en el lugar santísimo, entra el cielo. Los sacerdotes quedamos en el lugar santo, que es a este lado, que es la tierra. Él ofreció sacrificio ya una vez, el sumo sacerdote una vez al año. Los sacerdotes todos los días. Cristo es el sumo sacerdote. Lo hizo una vez y para siempre, pero quedan todavía los sacerdotes a este lugar, del lugar santo, que ofrecen el culto. En el lugar santísimo está Cristo. Siga. una vez al año, no sin sangre. No sin sangre. ¿Por qué Jesús le dice a los apóstoles sangre de la nueva? Porque el sumo sacerdote no podía entrar en el lugar santísimo sin sangre. Por eso Jesucristo tiene que sacrificarse. Siga. La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Se acuerda que le dijo? ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 26, versículo 27? Léalo, Luis. ¿Se acuerda? Sangre de la nueva alianza que es derramada para el perdón de los pecados. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. A ver, ahora siga ya se dio cuenta para qué era, para remisión de los pecados. Entonces el sumo sacerdote entra no sin sangre, porque tiene que ofrecer sangre, y por eso Jesús dice, sangre de la nueva alianza para la remisión de sus pecados. Léalo, Luis. Pero en la segunda parte, el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, entra una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los pecados del pueblo, sangre de la nueva alianza para remisión de los pecados. Entonces Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. Siga. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. en la antigua alianza todavía no se había encontrado el camino para el lugar santísimo, que era el cielo. Siga. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, Siga. lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Se acuerda que aquello, lo de la antigua alianza, qué era? Un símbolo para el tiempo presente. ¿Cuál es el tiempo presente? La nueva alianza. ¿Qué era un símbolo? La antigua alianza. Era un símbolo. Vamos a ver ahora qué es para nosotros la nueva alianza. Dale. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia Antiguo Testamento, esos sacrificios no podían hacer perfecto a la gente. Siga. al que practica ese culto. Al que practica ese, entonces en el Antiguo Testamento existía un culto, era con sacrificios, y el sacrificio lo ofrecía el sacerdote. Ahora en el Nuevo Testamento hay un nuevo sacrificio, hay un nuevo sacerdote, hay un nuevo culto, hay un nuevo sacrificio, hay un nuevo sacerdote y hay un nuevo culto, y él no es el de los protestantes. Pongan cuidado, sigan la idea, dale. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, En el Antiguo Testamento consistía de comida y bebida, siga. de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo que llegara Cristo. Ahora, hermano separado y católico, ponga cuidado lo que viene. Vamos a comernos este caramelo, dale.
Pero estando ya presente Cristo, Pero estando ya presente Cristo, vamos a ver si ya no hay culto, si ya no hay sacerdote, si ya no hay sacrificio. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote sumo sacerdote, no de lo que quedan todos los días, sino de que entró de una vez por siempre. de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, El cielo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es el cielo. y no por sangre de machos cabríos, No por sangre de machos cabríos, siga, ni de becerros, ni de becerro, Antiguo Testamento, antiguo sacerdote, antiguo culto. sino por su propia sangre, Sangre está en mí, sangre, propia sangre, sangre de la nueva, que será derramada para el perdón. Hagan esto en memoria mía. Ese es el nuevo culto, el nuevo sacrificio, el de Cristo, para el perdón de los pecados. Siga. entró una vez para siempre Entró como el sumo sacerdote entraba una vez al año. Cristo, sumo sacerdote, entró una vez para siempre. en el lugar santísimo, El cielo. habiendo obtenido eterna redención. Así nos salvó Cristo, con ese culto, con ese sacrificio. ¿Por qué los católicos celebramos la Eucaristía? Porque así nos salvó Jesucristo. Ese es el único culto de la nueva alianza. ¿Y quién lo tiene que ofrecer? El sacerdote. ¿Cuál? Aquello que Jesús le dijo, háganlo en memoria mía. Aquello que Pablo decía, cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte de Cristo hasta que Él vuelva. Siga. Porque si la sangre de los toros Ajá. Está comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso dice, tomen, coma, esto es mi cuerpo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Si aquello purificaba un poquito, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos va a limpiar, nos va a purificar? Siga. Así que, por eso es mediador de un pacto nuevo. Por eso es mediador de un pacto nuevo. ¿Existe o no existe un nuevo pacto? Sí. ¿Con la sangre de quién? De Cristo. ¿Quién lo ofrece? Los apóstoles. Porque Él le dijo, está en mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Siga. Para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así nosotros vamos a tener la vida. Entonces es mentira que yo voy a tener la vida eterna metiéndome a protestante. Mentiras. Es ofreciendo el único culto que Jesucristo dejó. Siga. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Ese nuevo culto, esa nueva alianza, ¿cuándo comienza? Cuando muere el testador. Cuando muere Cristo. Siga. Porque el testamento con la muerte se confirma. El testamento con la muerte se confirma. Cuando muere Cristo, queda confirmado lo que Él dijo. Lo que dejó como testamento. Él, por eso fue, ¿se acuerda? La noche en que fue entregado, ese fue su testamento. Se confirma con su muerte. Siga. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. No es válido hasta que Cristo no muera. Por eso los apóstoles lo van a hacer en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo muere, ya ellos van a hacer la fracción del pan. Siga. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto no fue instituido sin sangre. Siga. Porque habiendo anunciado Moisés, Escuche, yo quiero que miren la comparación. En la antigua alianza no fue instituido sin sangre. Y habla de Moisés, ponga cuidado, dale. todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo.
diciendo, agarró sangre, recuerda que Moisés en el antiguo pacto agarró sangre, roció, diciendo, paren la oreja. ¿Qué dijo Moisés? A ver si se parece a lo que dijo Cristo. esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús? Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes. Hagan esto. Entonces, Jesucristo sí está dejando un nuevo pacto, un nuevo culto, un nuevo sacerdocio. Siga. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Vamos ahora al capítulo 10, versículo 1. En adelante. Capítulo 10, versículo 1 en adelante. Porque la De hebreo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no la imagen misma de las cosas, no la realidad misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿están captando la idea? El Antiguo Testamento, con los sacrificios de animales que se ofrecían, no podía hacer a nadie perfecto. No alcanzaban la purificación. Siga. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Si hubiesen servido para algo, pues cesarían de ofrecerse. Ya no habría que sacrificar más animales. Pero siempre sacrificaban animales todos los días. Y una vez al año, el sumo sacerdote. Siga. Pues los que tributan este culto, Así se tributaba el culto a Dios. Siga. limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si eso le hubiese servido la sangre de los corderos y eso, ya no hubiese necesidad de matar más corderos, pero siempre tenían que matar más corderos. Siga. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora lo va a comparar con la sangre de Cristo, para que vea. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Entrando en el mundo, dice, paren la oreja, pongan la lupa, aquí nos vamos despacio. Entrando Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, cosa del Antiguo Testamento, culto del Antiguo Testamento, sacrificio del Antiguo Testamento, que ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento a la manera de Aarón. mas me preparaste cuerpo. ¿Me preparaste? Un cuerpo. ¿Qué es lo que viene a reemplazar los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. ¿Me preparaste un cuerpo? Él es el Cordero de Dios. Siga. Holocaustos y expiaciones por el pecado. Otra vez, Antiguo Testamento, holocaustos y sacrificios por los pecados. No te agradaron. No te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que viene a reemplazar los sacrificios de la antigua alianza? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Siga. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero lo de la antigua alianza y después lo de la nueva alianza. Pongan la lupa. Diciendo primero, antigua alianza. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado